Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión más en nuestro canal Santo Debo Ser, desde la cual estamos compartiendo nuestras formaciones en el ámbito espiritual. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrará un riquísimo material de tipo doctrinal, apologético, y también nuestro canal Misterio de Fe, donde encontrará usted material amplio de formación litúrgica. De igual modo, les invitamos a darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. De toda esta información usted va a encontrar, la va a encontrar esta información en la descripción ahí de nuestro video. Encontrará ahí los detalles para que usted conozca nuestras distintas plataformas. Vamos pues a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación espiritual. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que todos estos conocimientos que vayamos adquiriendo nos sean útiles para nuestro caminar cristiano, que contemos siempre con las gracias necesarias que vienen de lo alto, en particular el discernimiento que nos concede tu Santo Espíritu, que Él sea la fuente que nos inspire y nos asista siempre. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de los ángeles, de los santos, nos alcancen de ti aquellas gracias particulares que más necesitemos para nuestra salvación eterna. Todo lo ponemos en tus manos para que todo te tenga a ti como a su única fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos venido hablando en las últimas sesiones sobre esta gracia que concede el Espíritu Santo. Hablamos en particular de los carismas. Luego de haber hecho una diferencia entre lo que son los 7 dones del Espíritu Santo que se nos conceden de forma más plena en el sacramento de la confirmación, y de haber distinguido también esta acción del Espíritu Santo en dones y carismas con lo que son los frutos que produce la acción divina en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos centramos en la sesión pasada en hablar sobre los distintos tipos de carismas. Y hablábamos de los carismas que tienen una relación directa con la vida interna de la iglesia y otra relación con este darse a conocer hacia afuera de la iglesia. Entonces, clasificamos los carismas y hablábamos de los más conocidos, basándonos sobre todo en el escrito de San Pablo en la carta a los Corintios, porque pues, habrán otros tipos de carismas que el Señor ha manifestado a lo largo de los siglos en la vida de algunas personas
que son un poco más particular, como el carisma de la inedia que hemos mencionado en algunas ocasiones, esta capacidad que concede el Señor de poder pasar cierta cantidad de años, 40, 30, 20 años, sin comer ningún tipo de alimento y sin que esto devenga en problemas de salud. Al contrario, la persona rebosa de buena salud y la mayoría de estas personas consumen únicamente el santísimo cuerpo de nuestro Señor, su sangre, alma y divinidad presente en la Eucaristía. Hablamos de ese tipo de carismas también, así de forma bastante esporádica, porque nos centrábamos en el listado que nos daba sobre todo la Escritura. Terminamos hablando en la sesión pasada sobre el don de lengua. Dos de los dones que me llaman la atención, más llaman la atención, es el de profecía, que explicamos todo el sentido profético de este carisma desde la Escritura, y el carisma de las lenguas y la interpretación de lenguas, donde hablábamos sobre todo de estas tres manifestaciones del carisma de lenguas que decíamos era a veces manifestado como la capacidad de entenderse entre dos personas que hablan distintos idiomas y que sin necesidad de un interlocutor, un tercero, un intermediario, podían comprender bien el uno al otro lo que trataban de decir. Otra manifestación era cuando la persona manifestaba la capacidad de hablar un lenguaje desconocido para él, conocido esta manifestación, conocida esta manifestación como xenoglosia, la capacidad de hablar una lengua desconocida para el individuo que sin necesidad de aprenderla a través de un estudio didáctico, etcétera, la persona es capaz de hablar un idioma X. Sobre todo, a veces se manifiesta permitiendo a la persona hablar latín, hebreo, arameo, idiomas que son conocidos, pero que la persona no ha aprendido de ninguna otra forma, de ninguna manera. Y la tercera forma en que se manifestaba este carisma de las lenguas es cuando los individuos hablan un lenguaje espiritual, un lenguaje angélico, que no es comprensible para ningún humano, ninguna persona, pero que se está diciendo algo, es un idioma articulado, pero que no se conoce el significado de él, a menos que se esté en ese momento de la oración contando con alguien que posee el carisma de la interpretación de lengua, que esta persona, ya sea el mismo que posee el carisma de lengua, quien la interprete, o una persona aparte que tenga este don, puede interpretar lo que se está diciendo en oración, que siempre va a ser un lenguaje espiritual, un lenguaje donde el Espíritu Santo ora al Padre. Entonces, eso es lo que terminamos hablando y diciendo en la sesión pasada. Vamos ahora, a la luz del escrito del Padre Fortea en su libro Un Dios Misterioso, en esta obra, a puntualizar algunas cositas sobre estos carismas que hemos mencionado. Comenzará el Padre preguntándose, ¿cómo discernir si alguien tiene el don de lenguas? Una pregunta que a todos nos quedaba todavía pendiente a contestar desde la sesión pasada y que muchos de ustedes seguramente en algún momento se lo habrán hecho. Bueno, yo estoy escuchando ahí que hablan un idioma todo raro, una cosa rara, pero ¿cómo sé yo que eso es Dios? ¿Cómo sé yo que es bueno? Y si es un demonio el que está hablando, porque puede darse perfectamente. Personas poseídas han manifestado estas capacidades de hablar un lenguaje desconocido, la xenoglosia, o hablar otro idioma con otra persona y entender lo que está diciendo porque es el maligno el que está actuando. Entonces, ¿cómo saber si es de Dios, si no es de Dios? Bueno, en cuestión de discernimiento, ya saben, las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio. Pero, ¿qué dice acá el Padre Fortea sobre este tema? Es fácil saber si alguien tiene el don de curación, con solo ver si hay curaciones. Es fácil saber si alguien tiene el don de profecía, con ver si se cumple lo que dice. Salvo que las profecías sean muy a largo plazo, cosas que a veces ocurre y que hace que no sea tan fácil discernir en poco tiempo ese don. Ya vamos a hablar sobre el don de profecía y su discernimiento en este sentido. Pero más complicado resulta saber si alguien tiene o no el don de lenguas. Es más complicado. Y más complicado aún saber si esa lengua que se está manifestando, aquel fenómeno, viene o no del Espíritu Santo. Respecto al don de lenguas, se puede dejar que cada uno ore como quiera,
mientras no haga nada que vaya más allá de lo razonable. Como el caso que nos contaba nuestra hermana Elizabeth la vez pasada, donde una persona quería forzar a otros a hablar en lengua porque ella estaba orando en lengua y quería hacer que los otros oraran, etcétera, y cosas así. No. Si están orando en lengua, que oren. Ahí déjenlo orar tranquilos. Es la recomendación del Padre Fortea. Siempre y cuando se continúe esa oración siguiendo las normas o directrices que ha dado el apóstol Pablo, ¿verdad? Que oren en orden, que no se peguen gritos, ¿verdad? Que no se estén pegando gritos, que sea aquello que parezca un show, un escándalo, no, sino que todo se haga conforme al Espíritu, pero en orden, con sobriedad, y que si no hay quien interprete las lenguas, pues que los que están hablando en lengua, orando en lengua, que oren ahí en su lugar en voz baja, para que no causen algún tipo de perturbación en el ambiente en cuanto a los otros, y como no edificar a los demás si no hay quien interprete, mejor que oren bajito. Si siguen esas reglas, pues que ore cada uno como quiera. Hay que dejar claro que muy pocas personas tienen el don de lenguas como un don desarrollado, a través del cual el Espíritu Santo dice lo que quiera. La mayor parte de las personas solo repiten unas pocas palabras o frases. He estado presente en oraciones donde ciertamente algunas personas que tienen este carisma dicen solo algunas palabras, pero no se escucha como que estén hablando una lengua angelical u otro idioma, ¿no? Son solo palabras o a veces frases puntuales. Están orando, están diciendo algo al Señor y de repente se escucha una frase, una oración puntual en un idioma diferente, pero que no es fruto de invención de la persona, sino que estamos hablando en este caso de personas de las cuales ya se ha discernido si tienen o no el carisma, ¿verdad? No estoy hablando de un grupo X donde llegue y de repente escucha aquello y ya se pueda decir, sí, es Dios el que está hablando. No, les cuento casos donde hay personas que tienen estos dones ya discernidos, lo cual no significa, ¿verdad? En el caso de estas personas que repiten solo una frase o palabra, no significa que el Espíritu Santo no esté orando a través de ellos. Claro que sí. Tienen el don, pero en su más mínima expresión. Aún así, la persona que tiene el don tiene que notar que se le desata la lengua, que no es ella la que decide qué decir, sino que es usada como instrumento de Dios. No es que se le viene alguna palabra a la mente y él la quiere decir así como que es ella la que está pensando qué decir, sino que es una acción del Espíritu donde el Espíritu Santo toma a la persona y la persona se siente como arrebatada por el Espíritu y empieza el Espíritu Santo a actuar, a tomar control de su lengua en este sentido. En algunas personas no será posible discernir al 100% la autenticidad del don. En algunas personas no es así porque como los dones a veces son esporádicos, no son dones permanentes, puede ser que en esta persona en un momento puntual se manifestó este carisma, pero ya no más, solo fue en aquella ocasión. Entonces va a ser muy difícil discernir si fue realmente de Dios o no de Dios al 100%. Nos tendremos que basar en algunas otras cositas, como lo hemos dicho en la regla de discernimiento de espíritu de San Ignacio, para darme cuenta si esto venía de Dios, si no venía de Dios, si causaba perturbación o no, si causaba tristeza, ansiedad, si el ambiente cambiaba, se sentía como cargado negativamente, como lo hemos expresado en más de alguna de las reglas. Entonces, hay que hacer recurso a estas reglas para poder discernir mejor, pero no siempre se tiene un 100% de certeza por la limitada variedad de lo que dicen esas personas. Así como en otras personas, es evidente que hablan lenguas que ellos no conocen, pero que otros sí que han podido traducir, Hay momentos en que estas personas en un grupo X se ponen a hablar en arameo, y tal vez hay ahí algún, sobre todo, sacerdote que sea biblista, por ejemplo, que conoce un poco de estas lenguas que son denominadas a veces lenguas muertas y que son capaces de captar y entender lo que esta persona está diciendo, o en griego o en latín, y ha sucedido. Y ciertamente a través de lo que se dice se puede saber que es el Espíritu Santo. O como decíamos en la otra ocasión, hablando de los dones que proceden del maligno, que a veces se manifiesta en grupos, que hay gente que está hablando en lengua,
pero que no es el Espíritu Santo, son espíritus demoníacos y se sabe por el contenido de lo que se está diciendo. El caso de la experiencia de este sacerdote que fue al grupo de oración, estaban todos orando en arameo, en hebreo, no recuerdo qué fue lo que dijimos acá, que estaban orando, pero él entendió lo que decían y eran puras blasfemias a Dios. Dios, un momento, ustedes están blasfemando contra el Señor, ni cuenta se dan. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de los dones y no andar buscando cómo tener algún don, porque el maligno también, ¿sabes? Cuando tenemos hambre de estas cosas, y también él puede meter manos para engañarnos. Mucho cuidado, mucha prudencia en esto. En este campo del don de lenguas, he escuchado cosas maravillosas, dice el padre Fortea. Así como en otros casos he escuchado cosas que me hacen dudar mucho, quizás sin razón por mi parte, de que sea realmente el Espíritu Santo quien estuviera hablando a través de esas personas, ni siquiera una palabra. Hay momentos en, como les digo, hay duda. Como en el caso de la oración que les estaba contando en una ocasión que fue en Misiones, donde ese grupo de gente que estaba orando también empezó unos silbidos extraños, pero no es tanto el silbido el problema, sino que se generó un ambiente donde se sentía perturbado el momento de la oración. No era tanto por el silbido, sino por todo el conjunto, tanto el silbido como el ambiente y cómo se sentía la oración. Ya no se sentía que era el Espíritu Santo el que estaba actuando ahí. Y cuando se les dio la orden de callarse en el nombre de Jesucristo, aquello cesó inmediatamente y volvió la paz. Ahí se pudo notar que no era Dios el que estaba actuando. Si bien en este don casi siempre será preferible dejar hacer y no entrometerse en un campo realmente misterioso. Volvemos a lo mismo. Si las personas tienen este carisma en particular y no hay quien interprete lengua, y sabemos que le gusta orar en lengua, ahí desde su lugar y en voz baja. En voz baja. Y no hay ningún problema. Algunas pocas veces, no ya palabras, sino sonidos inarticulados o incluso silbidos, dice el padre Fortea, resultaron después de algún largo discernimiento ser legítimos frutos de un don de lengua, como después se vio por los resultados. Y esta es la nota que él pone para saber si realmente es auténtico o no ese don de lengua. Los resultados. Si este sonido, como silbido u otro tipo de sonido, si estas musitaciones de palabras o algunos sonidos que no parecen palabras articuladas, realmente son parte de un carisma de lenguas en su mínima expresión, se va a saber por los resultados. ¿Cuáles son los resultados a los que se refiere el Padre? Curaciones y liberaciones de malos espíritus. Algo que no soportan los malos espíritus es la oración en lengua. El Padre Fortea habla en sus otros libros, en sus otras obras que he tenido la oportunidad de leer, que en algunas ocasiones cuando estaba realizando un exorcismo, empezaba a orar en lenguas, él posee ese carisma, o personas, miembros del grupo que le asisten, poseen este carisma y empezaban a orar en lengua, y empezaban los demonios a revolcarse. Después la persona se tiraba al suelo revolcándose, no soportaba aquella voz del Espíritu Santo que se escuchaba a través de la persona que tiene el carisma. Entonces, cuando es un don auténtico, si hay un mal espíritu ahí presente, pues se va a notar en que va a reaccionar a este carisma. Si hay algún enfermo, alguna necesidad particular, por ejemplo, de pedir a Dios la paz, el don de la paz, las personas van a sentir esa acción del Espíritu Santo porque en ese momento es el Espíritu Santo orando. Pero cuando no es el Espíritu Santo, las personas pueden disque orar en lengua y estar tal vez inventándose algo, y no se van a percibir estos frutos. Ahí vamos a saber que no es el Espíritu Santo. Ahí vamos a saber que no es el Espíritu Santo. Y si por el contrario están hablando en lengua y cambia el ambiente, aquello se ve perturbado, se genera ansiedad, perturbación generalizada, ya sabemos que no es el Espíritu Santo, que pueden ser los demonios los que están provocando en aquella persona ese supuesto carisma. Entonces ya estamos teniendo varias formas para discernir esta presencia de este don. Lo mismo pasa si estas personas están orando y se les deja orar ahí por aparte, pues uno va viendo si la oración se perturba, si aquello se vuelve incómodo, si aquello causa un malestar. Yo sé que esa oración no viene del Espíritu Santo y el líder del grupo, el que esté dirigiendo, debe pedirles, por favor, hermano, no oren más en lengua. Si no quieren
Si quieren orar en lenguas, ustedes dicen que están orando en lenguas, pero sentimos esto, mejor no lo hagan. Oren normal, como está orando la demás persona, ¿verdad? Eso se les puede pedir. Y la persona no se debe sentir incómoda que le hagan esta solicitud. Si ve conveniente la persona que dirige la oración, pues hacerles este llamado de atención o esta petición. No deben sentirse incómoda porque lo primero que se debe buscar ante todo es la gloria de Dios y no el protagonismo. El mismo individuo que profería a veces sonidos y no palabras, era la persona que más vergüenza pasaba al hacer eso delante de otro. Pero Dios parecía premiar su humillación con fruto. Como se ve, las cosas no son siempre sencillas en este caso de lengua. Aquí estamos viendo otra característica que debe estar presente como una cualidad necesaria en las personas que posean algún tipo de carisma. Estamos hablando de la virtud de la humildad, la virtud de la humildad. Sí, aquí no es exhibirme, no se trata de que yo sea el centro de la oración, el centro de atención. Se trata de que este carisma busque la glorificación de Dios, busque acercar a las almas al Señor. Entonces, de todo esto que estamos diciendo, de esto que pareciera inconveniente o no conveniente, podemos preguntarnos, como lo hace el padre Portea, ¿para qué orar en lenguas? ¿No es mejor entender lo que se dice? Si se da toda esta situación, ¿no es mejor que no se ore en lengua? Responde el Padre diciendo, el Espíritu Santo pide al Padre a través de la persona que ora en lenguas. Orar en lenguas supone un acto de total confianza en el Espíritu Santo. Supone un abandonarse a Él. Señor, yo no sé qué pedir, ni cómo pedir. Soy un niño, ora tú a través de mí. Dice la Escritura, ustedes no saben orar como conviene. El Espíritu Santo sí. El Espíritu sabe lo que necesitamos. Pídele a Él que venga en su ayuda. Él va a orar por ustedes. El Espíritu Santo ora en las personas que están manifestando este carisma. Por tanto, la oración en lenguas es perfecta porque oramos al Padre con las palabras del Paráclito. Es el Espíritu Santo que ora en nosotros. A veces las personas que oran sienten que el Espíritu le está pidiendo algo al Padre, otras que le está glorificando, otras que les pide perdón, etcétera. ¿Sí? Hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué orar en lengua? Bueno, porque es el Espíritu el que está actuando. ¿Es conveniente? Sí, sí es conveniente, si es grato, si es bueno, si es laudable, pero todo en orden, en su lugar, con discernimiento, todo con mesura. Ya cuando algo se convierte en un espectáculo, en un show, ahí ya no está el Espíritu Santo, ahí es otra cosa lo que reina. Como sucede, y lo que pongo de ejemplo porque es fácil ver los videos en YouTube, con las iglesias pentecostales o neopentecostales, que todos supuestamente están hablando en lengua y aquella gritadera, aquello que parece un mercado árabe, un mercado de no sé dónde, que no se entiende lo que están diciendo y todo aquello es un alboroto, un show, un espectáculo, ahí ya no se siente la presencia de Dios. Ya no se siente el emocionalismo. Ahí hay una euforia, hay una sugestión en el grupo, hay ahí un efecto psicológico más que una acción del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si alguien tiene el don de profecía? Ahora vamos a hablar sobre el don de profecía. Ya dimos las pautas finales para entender un poco mejor lo del carisma de lengua. Ahora hablemos estos matices necesarios de comprender sobre el carisma de la profecía. ¿Cómo saber si alguien tiene ese carisma? Antes se ha dicho que este don es más fácil de comprobar. Pues basta ver si se cumple lo que se ha vaticinado, si realmente lo que se está diciendo es cierto. Por ejemplo, cuando se da, por ejemplo, que la persona que tiene este carisma exhorte a alguien desde lo que conoce, que esté en el interior de esa persona, que Dios le está permitiendo conocer lo que está en el corazón, y aquella persona que escuche el mensaje sabe y comprende que es cierto lo que se le está diciendo porque ha acertado la persona que está hablando en esto y esto y esto y esto que se le dijo. Sí, entonces hay una forma de comprobarlo. El problema viene cuando todas las profecías se sitúan en un tiempo lejano. Dada esa situación, el que dirige el grupo debe decirle en privado a esa persona que mientras no hay una profecía cercana en el tiempo y por tanto comprobable, no se debe decir nada delante de todo el grupo. Si tiene que dar alguna profecía, que se la dé a él en privado. Recomendaciones que hemos hecho también
al inicio de este curso cuando hablamos generalidades de los grupos de oración. Entonces la recomendación es sencilla, ver que si el que ejerce este carisma empieza a decir estas exhortaciones del corazón se comprueban, bendito Dios, ahí hay algo real, pues que lo siga utilizando. Que el carisma se manifiesta como dar a conocer eventualidades, cosas que el Señor, bueno, alguien dijo de repente en una oración, mira, no sé, busca más de la oración y de Dios, confiésate, vas a experimentar una prueba dolorosa con tu papá o tu familia en estas próximas semanas, etcétera. Y se ve que aquello se cumple, pues ahí hay un don auténtico, una capacidad auténtica, ¿verdad? Pero si viene y dice, de aquí a 30 años, no sabemos, no podemos comprobar de forma inmediata aquello. Personas que estén hablando así mensajes de a futuro, de 50 años, 500 años, 100 años. Bueno, dímelo a mí en privado. A mí, al líder del grupo. El líder del grupo debe encargarse de discernir, orar, pedir auxilio en esto, ayudándose por peritos en la materia, no sé, teólogos, directores espirituales, y ver si realmente el contenido de esta profecía, que serían algo así como revelaciones privadas, pues se pueden dar a conocer al resto de los integrantes del grupo, porque va a ayudar, va a exhortar, va a favorecer una cercanía a Dios, etcétera. Si no, pues, si no conviene, se evita que se genere en el grupo una molestia a causa de un falso carisma, de un falso don. Lo mismo vale para otros dones en los que se ve lo que hay en el corazón de la persona o los espíritus o cosas similares. Mientras no se compruebe fehacientemente, no se debe permitir su ejercicio en el grupo. Es la recomendación del padre Portea. Nadie debe enfadarse porque el dirigente del grupo quiera asegurarse. Al revés, la persona con un don, óigase bien, debería estar primero interesada en que se comprueben las cosas con la mayor seriedad posible. La primera interesada, si yo estoy sintiendo esto, esa persona debe decir, bueno, sí, está bien, se discierna, que esto se analice, miremos si viene de Dios o no viene de Dios, si no, algo malo me está pasando también a mí, y debo pedir auxilio. ¿Cómo saber si esta persona, ese carisma, esa profecía viene de Dios o no viene de Dios? Bueno, y ahí es donde aplicamos las reglas de San Ignacio de Loyola. Ver si esto que está diciendo produce paz, ayuda a mover los corazones a Dios, o en cambio lo que produce es terror, angustia, ansiedad, depresión, perturbación. Esa profecía no viene de Dios porque el Espíritu Santo actúa para mover el corazón. Puede decir algo fuerte, grave, que lo escuche hasta tremendo la persona a quien le digan el mensaje. Pero a pesar del contenido tremendo, la persona va a sentir mucha paz, mucha tranquilidad, o va a sentir que Dios realmente que le está exhortando. Cuando no es así, ya sabemos que ese supuesto don vendría del maligno. Pero claro, también los posesos han manifestado esa capacidad de vaticinamiento, ¿verdad? Del adivinismo, de estar diciendo cosas a futuro, adivinando cosas. Pero cuidado, también los demonios lo pueden hacer. Por eso es importante que a esto que estamos escuchando ahorita le sumemos como complemento las reglas de discernimiento de espíritu. Repito, están acá en el canal. Busquen esa sección del canal donde están las reglas de discernimiento en la lista de reproducciones para que ustedes también, si no los han visto, las puedan ver y profundicen esos contenidos. Respecto a los mensajes del cielo, que se han multiplicado estos grupos, con supuestos videntes y mensajeros, que de Dios, que de los santos, que de la Virgen, de los ángeles, de todo esto. Cuidado con estos grupos. Ahorita hay una proliferación de estos grupos, de personas con este tipo de mensajes. Tienen páginas web, tienen Facebook, páginas de Facebook, donde están ahí publicando casi semanalmente, algunos incluso diarios, que mensajes que la Virgen manda a decir, que el Señor manda a decir, que el ángel de esta nación manda a decir, y vemos cosas, mensajes de los más absurdos y de lo más raro. Que para la pandemia ahorita hay muchos ahí vaticinando y diciendo cosas, mensajes del cielo, que la Virgen manda que se cuelgue detrás de la puerta una rama de sábila con un lazo rojo y con miel en no sé dónde, cosas raras que parecen más menjurjes de brujos que cosas de Dios. ¿Qué cosa de Dios? Ni siquiera la iglesia usa los sacramentales de ese modo, como amuletos o como talismanes. No, no, no. Entonces hay que tener cuidado. Dice el padre Portea, respecto a los mensajes del cielo, cuando alguien me ha dicho que tiene un mensaje de Dios para mí
y que él quiere que haga tal o cual cosa, le he respondido siempre con la mayor seriedad. No tengo ningún problema en obedecer a Dios, pero dígale que me dé una prueba de que es Él el que está hablando a través de usted y haré lo que me ha dicho. Esta contestación no presupone nada. Al contrario, nos evita graves errores y está en perfecta consonancia con el modo en que el profetismo actúa en la Biblia. Siempre los profetas dieron un signo de que era Dios el que estaba hablando. Incluso si alguien les pedía este signo, daban el signo. Por eso, por ejemplo, en México, acá en México, cuando la Virgen de Guadalupe, esta visión la tiene San Juan Diego, ahí en el Tepeyac, y va a llevar este mensaje del cielo al obispo, el obispo actuando sensatamente, como siempre ha recomendado la Iglesia, con prudencia, pidió un signo. A ver, si realmente la Virgen, que me dé un signo, que me dé un signo. ¿Y cómo responde el cielo? Dando el signo. Ahí están las rosas que pide el obispo, ahí están las rosas, las presenta el indio Juan Diego en su tilma y vemos el gran signo de la Virgen de Guadalupe presentándose, plasmándose en esa tilma y quedando este signo para todos nosotros como un signo de fe, como un signo de que era obra del cielo lo que estaba pasando ahí. Entonces, siempre es necesario pedir este tipo de signos cuando hay estos supuestos mensajes del cielo. Hoy, como les digo, proliferan estos grupos donde hay supuestos profetas, supuestos videntes, que andan diciendo que la Virgen dice, que Dios dice, que San José dice, que no sé quién dice. Cuidado con esos que dicen. Como dijo el Papa Francisco en alguna ocasión, la Virgen Santísima no es como cartera, ¿verdad? Que anda ahí, los carteros que andan llevando mensajes por aquí, por allá todos los días y a cada momento. No, no. Ha habido situaciones muy específicas donde la Virgen ha pedido que cada primer día del mes vengan aquí los pastorcitos y tal cosa, esto va a pasar, o cada 13 del mes durante un tiempo determinado y ya está. Pero hay otras personas que manifiestan que esto es diario, a tal hora, a tal día, que las almas del purgatorio me dan mensajes, que el no sé quién me da mensajes, que el Padre Pío me da mensajes. Cuidado con esto. Ahí en ese campo de lo místico y de lo espiritual, el demonio suele meter mucha mano. Por eso son temas delicados que necesitan discernimiento. Ver si estas personas, estas supuestas personas profetas, tienen un director espiritual, llevan vida de fe, vida de piedad, si participan activamente en la iglesia, si comulgan frecuentemente, si son gente de oración, si son gente humilde. Ver todas estas características en esa persona es necesario y fundamental para tener por lo menos algo con lo que empezar a discernir si realmente estos supuestos mensajes, y decimos supuestos hasta no comprobarse lo contrario, vienen realmente de Dios o no. Esto es prudencia. Ya dijo San Juan, disciernan los espíritus. Disciernan los espíritus. Ahora, aquí el padre se hace otra pregunta en relación con este mismo tema. ¿Es bueno entonces el afán por las revelaciones? Hay mucha gente que anda ahí como afanada, viendo, ay, a ver qué dijo la Virgen de Medjugorje hoy en este mes, a ver qué dijo San José al vidente tal, a ver qué dijo, y están ahí con esta hambre de revelaciones, con esto de que le dijo el mensaje a la mística tal, y ponen más enfoque en estos mensajes que realmente en lo que Dios ya ha revelado en su santa palabra. Cuidado, nadie menos que el autor de estas líneas, dice el padre Fortea, es incrédulo respecto a la existencia de revelaciones que vienen de parte de Dios. Es muy incrédulo en este campo. ¿Por qué? Porque el padre relata en otros de sus libros que ha tenido una experiencia de gente que le viene a decir que Dios dice, que Dios acá, y al final son embusteros, es mentira, o peor aún, eran poseídos. Entonces, por eso que el padre dice, yo más que nadie soy incrédulo en estas cosas. Sin embargo, ¿qué facilidad posee el ser humano para poner en un segundo plano a Dios y poner el énfasis de la religiosidad en las revelaciones? ¿Qué duda cabe de que hay revelaciones privadas? Ninguna. Ciertamente Dios ha dado a conocer algunas cosas a través de videntes, en los cuales la iglesia incluso ha dado prueba de fe en el sentido de que en vista su vida, etcétera, ha incluso canonizado a algunas personas, Santa Catalina Emmerich, por ejemplo. Pero no se puede pretender resolver todas las dudas, todas las circunstancias de la vida a golpe de revelación. ¿Qué sucede en este punto? Hay gente que podemos decir practica un tipo de superstición cristiana.
La gente que no es cristiana, que es pagana, mucho suele ir a los brujos, a los cartomantes, a las adivinas, para que les lean el futuro, que les lean la carta astral, el horóscopo, para ver que si compran una casa, si no la compran, que si tienen una relación con alguien o no lo tienen, que si hacen un viaje o no. Y ahí andan, al mejor estilo de los paganos, al mejor estilo de los griegos, por ejemplo, con el oráculo de Delfos, los reyes, los famosos que iban a emprender alguna misión, algún viaje, alguna cosa, siempre iban al oráculo de Delfos, que era donde supuestamente manifestaba su voz el dios Apolo, y llegaban a preguntar, ¿me conviene o no me conviene? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Mato a este o no lo mato? Para ver si daban un paso en la vida. En ese sentido, sí, la religión, entendida así, es alienante, te saca de la realidad, te impide que tú actúes, que veas las cosas, que seas capaz de usar tu juicio, tu razón y tomes una decisión, sino que todo lo pones en dependencia o lo haces depender de un poder ad extra, desde afuera. Mucha gente practica la superstición cristiana en este sentido. Y hablo de superstición cristiana cuando, por ejemplo, van a estos grupos famosos donde hay videntes y profetas buscando que Dios me dé un mensaje para saber si me voy de viaje, si me caso o no me caso, si compro casa o no compro. Quiero escuchar a ver qué me dice la Virgen. Quiero ver qué me dice mi ángel de la guarda. Están haciendo lo mismo y tomando la misma actitud que los paganos. ¿No? Tomen la responsabilidad en sus manos. Tome la responsabilidad, dice el padre Fortea, la razón natural es el medio ordinario para saber qué es lo que tenemos que hacer. Discernir, usar la cabeza, analizar los hechos, ver, usar un poco la estadística, ver esto, cómo ha resultado por aquí, cómo ha resultado por allá, ver un poco la evidencia, analizar hechos, circunstancias, personas. Todo eso lo podemos hacer desde nuestro entendimiento. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Pedimos la luz del Espíritu Santo para poder realizar las acciones que queremos, encomendarlas a Dios. Señor, voy a hacer esto, pero lo pongo en tus manos. Si realmente me conviene que sea, si no me conviene, ponme todos los obstáculos necesarios. Y uno lo pide a Dios con sinceridad de corazón y el Señor actúa. Pero no vamos a ir como adivinando, bueno, no voy a hacer esto hasta que la Virgen me responda en el grupo. Gente que pasa meses sin tomar una decisión en su vida esperando un mensaje del supuesto vidente o profeta. Y a veces muchos de estas son charlatanes, personas que terminan convirtiéndose en manipuladores de la vida ajena. Ya saben que la gente va con esa hambre, con esa ansia de revelaciones y ahí están, dice la Virgen que tal y tal cosa, para manipular la vida de esas personas. ¿Cómo lo hacen los protestantes? Muchos de los protestantes, muchos de estos sectarios famosos. El Señor me dijo en sueños que tu mujer tenía que ser mi esposa para procrear a los hijos de Dios. Y le quitan la mujer al otro. El Señor me dijo que vendieras tu casa para que esa casa, ese dinero, lo usáramos para construir el templo, la casa de Jehová. Y ya engañan a la gente, le dan actor con el dedo y manipulan la vida ajena. Cuidado con este tipo de cosas, que en la Iglesia Católica también pasa, se ve. Se lo digo por la experiencia de muchas personas que me han contado estas situaciones particulares que les han sucedido en su vida por andar ahí con esta ansia, este afán de revelaciones. Hay quienes están leyendo continuamente libros de supuestas revelaciones que corren de un confín del mundo a otro. Mensajes de la Virgen, mensajes de Jesús, mensajes de San José, de los santos, de los ángeles. No tengo duda de que algunos de esos mensajes serán ciertos. Pero discernir tal cosa a un teólogo especializado le llevaría mucho tiempo y esfuerzo. La gente sencilla no puede discernir tal cosa, ni tiene los medios ni el conocimiento para ello. Por ejemplo, una revelación privada de estos mensajes así que bien profundo, intenso, es los mensajes sobre la divina voluntad que recibía esta sierva de Dios, Luisa Picarreta, que aún hoy, todos los volúmenes, porque literalmente es una obra inmensa, todos los volúmenes que se redactaron de lo que ella decía, lo que Dios decía a través de ella, aún hoy contiene elementos que son difíciles de discernir para los teólogos. Estamos hablando de una mujer que vivió en tiempos del padre Pío Pietrelcina. ¿Hace cuánto que murió el padre Pío? ¿Hace cuánto que murió ella? Incluso muchas de sus obras, a veces al ser traducidas, eran erróneamente traducidas, lo que causó que incluso su obra fuera puesta en el índice de textos prohibidos a causa de eso.
Entonces, y muchos de sus textos están siendo analizados todavía hoy y ya se ha sacado a luz algunos cuantos mensajes, algunos cuantos contenidos de estos volúmenes y ya están ahí para que el público los pueda revisar sobre el reino de la divina voluntad. Entonces, eso a los teólogos. Ahora imagínense una persona sencilla, humilde. Pasa lo mismo que con la escritura. Ya decía San Pedro, en estos textos hay cosas difíciles de interpretar que la gente malintencionada interpreta torcidamente para su propia condenación. Entonces la gente sencilla que no cuenta con el estudio, con los medios, a veces no tiene la capacidad para discernir estas cosas y termina confundiéndose. Y por eso es que hay mucha gente crédula de estos mensajes dentro del pueblo sencillo porque no tienen la formación, porque no tienen el conocimiento y les es fácil creer algo cuando alguien dice Dios me dijo, la Virgen dijo, el santo X o el ángel X dijo y se van ahí detrás. Pobres personas. Nosotros hagamos lo posible por formarnos y ayudar a otros a formarse para evitar esos errores. La gente sencilla no puede discernir tal cosa, ni tiene medios ni conocimientos para ello, dice el padre Ortega. Por eso, nosotros los sacerdotes debemos repetir que la gran revelación por antonomasia es la Biblia, perfecta, bellísima, completa. Ni una vida entera basta para profundizar en ella. Solo recuerdo siempre cuando leo esto, aquel sacerdote que miraba yo que pasó 40 años de su vida estudiando un solo versículo de la Biblia. Imagínense, 40 años. Y nosotros, por habernos leído la Biblia entera una vez, ya sentimos que somos una lumbrera, la mamacita de Tarzán. No, no, no. Nos falta mucho. Ni una vida entera basta para profundizar en ella. Con ella no hay necesidad de más revelaciones. Si hay revelaciones particulares, debemos entenderlas como algo que de ningún modo está al mismo nivel que la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que prima para nosotros los cristianos. Ella es la guía segura donde nosotros conocemos la voluntad de Dios y el camino para llegar al cielo y hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Todas las demás, las revelaciones auténticas, tienen que estar en consonancia, no en contraste, en consonancia con la palabra de Dios revelada a través de Jesucristo nuestro Señor y comunicada a nosotros por la iglesia en la Escritura. Entonces, cuando hay revelaciones, supuestos mensajes del cielo, que contradicen a la palabra de Dios o el contenido de la tradición que ha sido expuesto por el magisterio eclesiástico, ahí tenemos un signo para saber que esa revelación o ese mensaje no viene de Dios, viene del demonio, literalmente, porque el demonio siempre busca llevar la contraria al Señor. Si, por ejemplo, una visión, una revelación dice un ángel, ustedes están bien, no necesitan confesarse, porque ustedes son buenos, son santos porque están en este grupo, vayan, comulguen el domingo en la misa, no se preocupen por confesarse. Ese mensaje no viene de Dios. Porque si hay personas ahí que están en pecado mortal, primero, podrán ser muy buenas personas, pero tienen necesidad de ser santos, necesidad de Dios. Segundo, todos tenemos pecado. Dice la Escritura, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace pasar a Dios por mentiroso. Tercero, el sacramento de la penitencia es un sacramento instituido por Cristo. Despreciarlo es despreciar una obra de Cristo. Cuarto, ir a comulgar estando en pecado mortal es comulgar nuestra propia condenación, diría el apóstol San Pablo. Entonces, ese mensaje, fácil, a leguas se nota que no viene de Dios. Por mucho que dijera cosas bonitas y cosas aparentemente buenas, por el contenido mínimo, pero negativo, que está presente, sabemos que no viene de Dios, porque contradice la divina revelación, contradice el magisterio eclesiástico, contradice la sagrada tradición. Entonces, ahí tenemos elementos para saber que no viene de Dios. Por eso nuestra referencia por excelencia tiene que ser la revelación por antonomasia, la Sagrada Escritura. Hay gente que prefiere 1000 veces leer las revelaciones de alguna mística, alguna santa o algún santo, antes que leer la Biblia. Se saben de memoria, por ejemplo, el diario de Sor Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia, pero no se conocen los textos de la Escritura. No saben ni siquiera usar la Biblia. Ahí andan leyendo todas las revelaciones de Sor María Jesús de Ágreda, la mística ciudad de Dios. Ahí andan. De cabo a rabo se la saben. No saben lo que dice el Evangelio de Juan. Andan viendo, leyendo las visiones de Santa Catalina de Emmerich. Muy bonitas en la Pasión de Cristo. Excelente, qué hermoso, las visiones sobre la Navidad.
pero no ponen en práctica los mandamientos porque ni los conocen. No te pueden ubicar en la Biblia el libro de Reyes. No te pueden ubicar ni siquiera el Apocalipsis a veces. No, hermanos, en eso estaríamos fallando como católicos si estamos actuando así. Hay, por tanto, que ser agradecidos con las revelaciones particulares que Dios nos da, en esta época como en todas, pero cuidar que no exista un afán desmedido por ellas. Un hambre de revelación que indica que la persona todavía no está sentada en la roca inamovible de la palabra, sino que da a entender que sigue buscando con ansiedad la verdad y un criterio sobre el cual debe hacer su vida. Cuidado con esto. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la iglesia, antes que nada. Poner firme nuestra vida en la palabra de Dios, antes que en otras revelaciones. Hay gente que se pelea con los obispos, que se pelea con los sacerdotes por defender una revelación privada, por no querer hacer caso, por ejemplo, con esta famosa devoción de la preciosísima sangre de Cristo, que el vidente está vivo, que siguen las revelaciones. La iglesia ha dicho prudencia, paciencia, espérense, hay que analizar esto. Hay gente que, si la iglesia ha dicho, no, ahorita no quiero que practiquen esto, esta devoción aquí en mi diócesis, se molestan con el obispo, ya dicen que el obispo es hereje, que tiene al diablo, que no cree en las revelaciones, que no cree en Dios, que es desobediente a Dios, y empiezan a atacar al obispo para defender una revelación que a una iglesia tiene que discernir. Por ejemplo, cuidado con esto. Las revelaciones particulares de ningún modo deben ser despreciadas. Las cosas que proceden de Dios no solo no deben ser criticadas, sino que ni siquiera deben ser subestimadas. Pero todo en orden, todo con prudencia, todo discernido, todo con humildad. Si no, estamos desviándonos del camino. Ahora otra pregunta que puede surgir de esto. Ya que hemos visto lo de los carismas, ya que hemos visto esto de los dones que hemos hablado, etcétera. Una pregunta que puede surgir. Bueno, y si el Espíritu Santo da sus carismas a quien quiere y como Él quiere, entonces todos estamos llamados a tener estos dones extraordinarios, todos estamos llamados a hablar en lengua, a sanar, a hacer milagros, a profetizar. La respuesta, dice el padre Fortea, no. No todos estamos llamados a poseer carisma, pero sí que todos estamos llamados a la vida mística. A eso sí estamos llamados, a la vida mística. ¿Qué sería la vida mística? Esa transformación paulatina de la persona por la acción divina en ella, que ama y crece. Por parte de la persona orante se dan unas características de apertura a Dios, de fe, de amor, de esperanza, de presencia de los dones o no, de ausencia de pecado, de entrega personal. Eso sí, una persona que cada vez más se configura con Cristo, que cada vez más se apertura a la voluntad del Padre, que cada vez más se abre a la acción del Divino Espíritu que le santifica. A eso sí estamos todos llamados. No todos estamos llamados a lo extraordinario, pero todos estamos llamados a gozar de la plena unión con Dios ya desde este mundo. Siguiente pregunta. Ahora aquí, otra como curiosidad. Ahora, ¿podemos decir que tener dones es signo de ser santo? Ya la respuesta ustedes lo tienen, ya lo hemos dicho en la introducción de esta sección, ya lo hemos hablado cuando mostramos los dones de Satanás, que también hablamos de ese tema. La respuesta lógica es no. Tener dones no es signo de ser santo. Uno puede poseer carismas y ser soberbio, ser engreído, vanidoso, etcétera, buscar el protagonismo. Unos tienen dones porque se les han dado como un acicate por parte de Dios. ¿Cómo que un acicate? Bueno, un estímulo positivo que mueve a una persona a realizar una acción o actuar en determinada manera. En este sentido, sería para que avancen más por el camino de la perfección cristiana. Entonces, hay personas no tan santas, no tan buenas, pero que Dios le regala el carisma como una forma, un incentivo para decirle, bueno, ahora que te he dado esto, empieza a caminar en orden, a mí, a mi voluntad, a la iglesia. Empieza a transformar tu vida. Y ciertamente hay personas que cambian para bien. Otros es posible que fueran más fervorosos hace tiempo y después se han ido ensoberbeciendo con los años. Con lo cual, las caídas puntuales en pecados graves pueden coexistir con verdaderos carismas. Entonces, en un momento puntual, una persona fue muy devota del Señor, de la Virgen, del Santísimo, de los santos, no sé, oraba más, etcétera, una vida muy bonita y Dios le regaló estos carismas. Pero al pasar del tiempo, no sé, fue cayendo en pecados graves, se fue apartando de Dios, de la oración, etcétera, y esto hizo que se manifestaran en esa vida desordenada estos carismas aún, y con el tiempo fueran cesando. Los muchos pecados acaban con los dones extraordinarios, dice el padre Fortea. Y a veces, donde hace tiempo hubo un hombre bueno que tuvo dones,
Ahora hay un iluminado que cree ser un pequeño profeta infalible al que nadie le puede enseñar nada. Una persona súper soberbia. O peor aún, pasa como dice el Padre Amor, y estos dones buenos, estos carismas de Dios, con el pasar del tiempo y la soberbia y la estancia en el pecado de forma permanente por un individuo, hace que sea Satanás el que regale sus dones y al final esta persona, engañada por el demonio, termine obrando el mal antes que el bien. Estas personas son el centro del grupo de oración y no están dispuestos a compartir protagonismo. En esos grupos, el que se dé cuenta del problema tiene la obligación, debe sacar el tema y hablarlo entre todos para poner remedio a esa situación, porque hay que salvar al hermano en orden a la caridad, hay que llamar la atención de este hermano, hay que hacerle que cambie de actitud, hay que ayudarle en este proceso, porque a veces el mismo grupo es responsable de que esa persona se haya vuelto así. Porque cuando se empieza a dar carisma, ay, es que este es nuestro hermano, este es el que habla en lengua, ay, este es el hermano profeta del grupo, y los ponemos en un pedestal y luego de ese pedestal, entre más alto sea, más alto caerá. Cuidado, cuidado, cuidado. Tener carisma, por tanto, no es signo de ser santo. De esta pregunta se desprende otra. Entonces, si la iglesia conformada por sacerdotes y por laicos y que el Espíritu Santo puede derramar su carisma tanto en los curas, en los consagrados como en los laicos, la pregunta que se hace el Padre Fortea ¿es entonces mayor la llamada a la santidad de los sacerdotes que de los laicos? No, dice el Padre Fortea. Dios quiere que toda alma llegue a la plenitud del amor. Es más, conviene al sacerdote por su oficio que sea santo para trabajar con las cosas santas. Pero el deseo de Dios es igual para todos, porque Dios manifiesta su amor a toda la alma por igual. Hay distintos oficios en la iglesia, pero esos oficios tienen como finalidad que las almas amen más a Dios. El sacerdote debe ser santo para tocar los misterios de Dios, pero no es menor el deseo que el Creador tiene del amor de una ama de casa que el deseo de que sea santo un hombre consagrado, cuyo oficio es dirigir una parroquia. Visto desde el ser humano, el segundo, el sacerdote, tiene más obligación de llegar a la perfección, claro, porque conoce la cosa de Dios, porque ha tenido esta formación, porque está en contacto con lo sagrado, pero, ahí viene el pero visto desde el Altísimo, visto desde Dios, para él ambas son dos almas llamadas a la santidad. El laico en su lugar, en su estado, cumpliendo su deber de estado, como el sacerdote también, cumpliendo su deber como ministro del Señor. Entonces, todos. Aquí todos somos llamados a ser santos. El carismático, el que no es carismático, el que es consagrado, el que es sacerdote, la que es monja, la que es ama de casa, la que es casada, el que es casado, el que es soltero, todos. Jesús dijo, sean santos como el Padre del Cielo es santo. Entonces, eso también es importante que lo tengamos presente. Otra pregunta. Aquí es bien picosa esta pregunta y tiene que ver con los carismas, con los grupos de oración también. ¿Deben los laicos imponer manos cuando oran por alguien? Pregunta que todos me han hecho en algún momento y querían que habláramos de esto. Vamos a decir unas palabritas basándonos en el escrito del Padre Fortea. No hay ninguna razón real para prohibir que se impongan las manos, tal cual, mientras se ora por alguien para pedirle a Dios que le devuelva la salud o por cualquier otra cosa. Es lo primero que dice el Padre. Pero vamos a ver en qué circunstancias no se debe dar esta prohibición. Tampoco hay ningún peligro en hacerlo, como muchos creen. Ay, que porque está orando y de repente yo no sé si esta persona tenga al diablo adentro o no, si tiene un espíritu maligno me contamino, me infecto. No, queridos hermanos, eso no pasa. Si el diablo está en esa persona, Dios lo ha permitido de forma particular en esa persona. Pero no es que se me va a meter el diablo porque toqué a alguien que estaba poseído. Quítense esa mentalidad protestante de la cabeza. Ellos son los que tienen esa mentalidad de que me contamino si me siento en la silla que se sentó un católico, como escuché a alguien decir una vez en una comunidad. Cuidado. Considero, dice el Padre Fortea, que el imponer las manos, es un gesto sacerdotal y que por eso es preferible que solo lo hagan los clérigos. Los clérigos. Pero se trata solo de una recomendación. Lo preferible es que sean los curas, los sacerdotes, los que impongan las manos. Tanto el diácono como el sacerdote y el obispo, por supuesto, impongan las manos porque tienen esa autoridad, ese poder dado por Dios. Veremos en la Biblia que eso es lo que pasaba. Aún así, dice, tratándose de una recomendación y no de una prohibición,
Obsérvese que quienes imponían las manos en el Antiguo Testamento eran solo los sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque imponer las manos es un signo de ejercer un poder que se tiene. Los profetas, los sacerdotes, eran ungidos por Dios con su Espíritu Santo para ejercer esas funciones. Y por ende imponían las manos como signo de esa autoridad divina de la que estaban revestidos. Alzar las manos hacia Dios es signo de pedir a Él. Imponer las manos es símbolo de ejercer un poder. El mismo gesto es elocuente. Es poner encima las manos como si de estas saliera un poder. Cualquier pueblo, por primitivo que sea, entiende este gesto de un modo natural. El poder está en la persona y la mano es el instrumento a través del cual se ejerce ese poder. Siempre ha sido un signo de autoridad, de poder. Los reyes imponían su mano o su cetro como una extensión de su mano, de su poder sobre las personas para nombrarlas caballeros, para delegarles una función, un ministerio, etcétera. Signo de poder y de autoridad. En el Nuevo Testamento tampoco, no todo el mundo imponía la mano. Nos conta que lo hizo Jesús y que cuando les transmitió ese poder a los apóstoles, ellos también lo hicieron. Pero no nos consta que lo hiciera la generalidad de los cristianos. Imponer las manos siempre ha sido considerado como un gesto eminentemente sacerdotal. Por eso, dice el padre Fortea, desaconsejo el que los laicos impongan las manos. Ese es su consejo, que los laicos no impongan manos. Claro que si finalmente y tras escuchar estas razones en el grupo se decide que durante la oración se impongan las manos, suelo aconsejar que sea toda la comunidad la que imponga las manos. ¿Cómo? Pues si vamos a orar por X persona, pues todos ponemos nuestra mano en el hombro, en la espalda de la otra persona y como grupo, como en círculo, en grupo, diciéndole, aquí estoy, estamos contigo, pues ponemos nuestras manos como un gesto de apoyo, que es totalmente diferente, como un gesto de apoyo, de oración contigo y por ti, pero no como un gesto de autoridad. Pero que quede claro que imponer la mano no confiere más poder a la oración. Se trata solo de un símbolo. Si uno no tiene un don en las manos, imponer las manos es indiferente. Pues lo que sana no es la mano, queridos hermanos, sino la oración dirigida a Dios. La oración dirigida a Dios, eso es lo que sana. Se puede alegar, ¿verdad? Puede venir alguien aquí que es muy iluminado y decir que en la nueva alianza todos los bautizados participan del sacerdocio común de los fieles y que por ende todo el mundo puede imponer mano. ¿Ok? Sí participamos del sacerdocio común, pero la tradición nunca ha sido ni da testimonio de que todos los bautizados impongan las manos. Nunca, no tenemos ese testimonio, que todos los bautizados andaban imponiendo manos. Solo los sacerdotes, solo los ordenados. Además, no todos los participantes en un grupo carismático tienen el don de sanar. No todos. Tal vez hay carisma, uno de lengua, otro de otra cosa, pero si no tienen el don de sanar, entonces, ¿para quién poner las manos? Pregunta el padre Fortea. Evidentemente parece un gesto hueco, pues lo único que se hará es pedir a Dios, pero no ejercer nada propio. Ahora bien, hay personas que tienen dones en las manos. Ellos sí deben imponer las manos, puesto que Dios ha querido ligar el acto de sanación a la imposición de manos. Entonces, ya vemos la recomendación. Uno, que es un gesto eminentemente sacerdotal. Dos, que los laicos no impongan manos. Que si se va a imponer, que sea de forma de apoyo, sobre el hombro o la espalda, diciendo estamos contigo. Cuatro, que si hay personas que tienen el don de sanar y que este don se manifiesta a través de las manos, ellas sí impongan manos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Sí impongan manos con el propósito de sanar, no como un gesto de autoridad, sino como un signo de la cercanía y misericordia de Dios para con las personas necesitadas. Entonces, la pregunta lógica aquí sería, ¿cómo saber si alguien tiene el don en las manos? ¿Cómo saberlo? Se sabe que se tiene un don en las manos cuando al imponerla, las personas sobre las que se ora sienten una energía o un calor que sale de las manos del sanador. Ese calor muchas veces penetra hacia adentro. No importa que aquel por el que se ora lleve ropa encima. Se trata de un calor que no es material. Se trata de un calor que no es material. Entonces, algo que vamos viendo, ahí da la característica. ¿Cómo sé si tengo ese don o no tengo ese don? Bueno, ahí está. Se debe sentir algo, la persona por la que se está orando
va a percibir estas cualidades, energía o calor, algo, y se va a ver el resultado. La persona se va a sanar, se va a liberar de un mal espiritual o un mal físico. Se va a ver. Si no, pues ahí no hay nada, no hay sanación, no hay poder. Ahora otra pregunta, aunque me tome unos minutitos extras, pero otra pregunta que está relacionada con esto, y ustedes me lo preguntarían si no lo toco. A ver, yo he visto que oran por algunas personas y se le imponen las manos y caen al suelo. Ok, la pregunta aquí es entonces, ¿qué es el descanso en el espíritu? Tenemos que nominar a esta situación como descanso en el espíritu. ¿Qué sería ese descanso en el espíritu? En algunos grupos, varios oran por una persona sin imponer las manos. En otro grupo, es uno el que impone las manos sobre la cabeza o sobre la espalda, pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre esa persona. La persona que impone manos ya sabemos que tiene un carisma particular. Y en algunas ocasiones, cuando esto se hace, la persona por la que se ora cae al suelo como empujada por una fuerza invisible. Yo he sido testigo de estas cosas, hermano. Tanto por imposición de manos como sin imposición de manos, que hay gente que orando por ellas cae en descanso. Otras personas sienten que pierden la fuerza progresivamente, que las piernas no les sostienen. Algunos apenas tienen tiempo de sentir nada, pues literalmente se desmoronan, se derrumban verticalmente. Otros sienten un fortísimo empujón hacia atrás sin necesidad de que se les toque. Ojo, estoy aclarando, porque hay gente que dice, hay descanso en el espíritu, pero el grupo de oración católica lo he visto al mejor estilo protestante, que te agarran y te a fuerza, te empujan y te botan y ponen a alguien atrás para que te sostenga porque te va a tirar el de adelante. Eso es sugestionar incluso a la persona. Es sugestionar a la persona. Ya me toca, ya está alguien atrás, sé que tengo que caer, y la persona, si no cae, se siente mal, dice, es que yo tengo algo malo porque no caí, todo el mundo cayó y yo no caí. No, hermano, no es para todos. Primera cosa que hay que explicar aquí, no es para todos. Los protestantes, ¿qué vemos? Un show, que anda ahí el pastor que le hace como que le tira la genkidama, un kamehameha, yo no sé qué poder de los Saiyajin, o alguna cosa, y ya se ve que la gente se tira al suelo y se revuelca como cucaracha fumigada. Discúlpenme la expresión, pero es como lo más comparativo que puedo sacar ahorita, como cucaracha fumigada revolcándose la gente. Eso no es acción del Espíritu Santo. Nunca en la Biblia se ha visto que el Espíritu Santo, cuando descendía sobre alguien, lo hacía caer al suelo revolcándose así. Eso solo lo hacen los demonios. Se ven los exorcismos y en la Biblia también aparece que los demonios tiraban a la gente por tierra, revolcándose, pegando gritos, haciendo esas cosas. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da paz. Y las personas que reciben el descanso del Espíritu lo hacen si lo necesitan. Si Dios lo ve necesario, le concede a esa persona el descanso del Espíritu. Si no, no se lo va a dar, porque no es necesario. No tengo yo que a fuerzas caer en descanso en el Espíritu cada vez que se ora por mí o que participe en una oración. Y no debo sentirme mal si 20 a mi lado cayeron a la derecha y 20 a mi izquierda también cayeron y yo no caí. No, porque no tiene que ser a fuerza, hermanos. El descanso en el Espíritu es un signo que demuestra que el Espíritu Santo ha descendido sobre esa persona. Y desciende de un modo manifiesto, derrumbando a la persona. La persona tendida en el suelo siente paz, otros un gran amor, felicidad, algunos ven una luz blanca, sienten un olor especial, algunos sienten liberación, estallan en un llanto de amor. ¿Sí? Tiene distintas manifestaciones. Suele ser, digo yo siempre, basándonos en las reglas de San Ignacio, en una consolación de Dios para esa alma. El Espíritu Santo obra de forma distinta en cada uno. Algunos están apenas unos segundos en el suelo, levantándose enseguida, otros están más rato y otros no van a caer. Lo mejor es no moverse del suelo mientras uno siente el efecto espiritual. Mientras se sienta algo en el alma es que Dios está actuando. Y las personas que están alrededor también no deben molestar para nada a aquellos que están tendidos en el suelo. Gente que está ahí poniéndose detrás para agarrarlos, que los están moviendo. No es recomendable, dice el Padre Jorge, porque interrumpe esa experiencia espiritual. Yo he visto a gente caer y darse golpes en una banca, en alguna, y no les aparece ningún moretón, ni se rajan la cabeza, ni nada, porque ha sido el Espíritu Santo quien las tumba por suelo. El Espíritu está actuando y el Espíritu sabe que hay una piedra, que hay algo, y la persona no se golpea, no se daña, no les pasa nada malo. Lo he visto con mis propios ojos. De ningún modo se le debe turbar justamente en el momento en que el Espíritu está actuando, pues sería como interrumpir a alguien que esté en una oración profunda.
No hay ni que tocarlos, ni que hablarles, ni colocarlos en un lugar más cómodo, ni ponerles nada encima, como andan haciendo los protestantes en sus shows, que le andan poniendo una cobija, una sábana, el manto de no sé qué, y no sé cuántas otras locuras, o para el descanso en el espíritu que le dan con un martillo, o con la Biblia, con la cruz en la cabeza. No, todas esas locuras, por favor, en la Iglesia Católica, que no se presenten. Si ustedes conocen gente que anda haciendo esas locuras, llámenle la atención con caridad, pero háganle saber que está mal. Y pónganle este video, mira, este hermano recomendando esto en base a todo lo que hemos hablado. Donde hayan caído, ahí hay que dejarlos. Por último, dice el Padre en esta pregunta relacionada, ¿por qué la gente cae al suelo cuando recibe el descanso en el Espíritu? En principio, se puede recibir gracias espirituales en el alma sin necesidad de caer al suelo y sin sentir nada. Yo ni tengo la obligación de caerme al suelo, ni tengo la obligación de haber sentido algo para recibir una gracia de Dios. Dios actúa y da sus gracias como Él quiere, cuando quiere y a como se le da la gana. Pero es Dios el que hace caer hacia atrás. Es decir, no se trata de una especie de sugestión por la cual uno se autoconvence de que tiene que caer, como hacen los protestantes. No. Los que hayan experimentado el descanso en el Espíritu saben cuán fuerte y claro se siente a veces esa fuerza, ese empujón. Yo mismo, queridos hermanos, lo he experimentado en algún momento. He tenido esa dicha, esa gracia, esa consolación necesaria de caer en el descanso en el Espíritu y se lo puedo asegurar. Así decirte, sin necesidad de que alguien me haya tocado, sin necesidad de que alguien me haya impuesto mano. En alguna ocasión sí, un sacerdote me puso mano y sí caí, gracias a Dios. Si no mal recuerdo. Y si es Dios quien empuja, ¿por qué quiere que caigamos al suelo? La razón está en que Dios quiere mostrar un signo visible, palpable, que el Espíritu Santo está ahí. Ahí donde la gente cae al suelo tras invocarle. Ahí está la manifestación de que su Espíritu está entre los cristianos reunidos. El acto de caer simboliza también que Dios derriba al hombre viejo, que lo tumba, que lo hace caer como a Pablo, para que después el individuo se alce como un hombre renovado. Qué bonito esto que dice el Padre Fortea. Otro sentido que podemos encontrar en el caer es que es un arrojarse en los brazos de nuestro Padre Dios. Es arrojarnos en Él sabiendo que Él nos recogerá. Qué bonito esto, qué maravilloso. Es cierto que para recibir una gracia no es necesario sentir nada, repito, pero será muy difícil que si la gracia que viene al alma es muy intensa, no se sienta nada. Las gracias que llevan al amor, al arrepentimiento, al agradecimiento, cuando son muy intensas, hacen incluso llorar a la persona, la cual las siente como con el alma completamente estremecida. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, hasta ahí creo haber respondido, ¿verdad? Esas preguntas que algunos me hacían sobre la imposición de manos, sobre el descanso en el espíritu, sobre el discernimiento del don de lenguas y de profecías. Hasta ahí vamos a dejar la sesión de hoy, ¿verdad? En la próxima sesión pues continuaremos abordando otros temitas sobre esto mismo para luego pasar a otra sección de nuestro canal formativo, ¿no? Les recuerdo suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones, Santo Debo Ser, visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe y Creo Señor Yo Creo, así como darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, he visto que por ahí estaban escribiendo algunos comentarios, si por favor Fernanda le da lectura para que podamos escucharlos y dar alguna opinión al respecto. Y así pues atender a sus inquietudes. Por favor, Fernanda. Sí, Darling Sánchez comenta, hola Walter, Dios te guarde y te cuide. ¿Qué pasa cuando le imponen las manos a uno aunque sienta ese calor que has dicho? No hay paz, más bien inquietud y duda. ¿Esto sería que no es de Dios, sino del demonio? ¿Me corrige si estoy mal, por favor? Ok, hasta ahí termina el comentario. Sí, hasta ahí termina. Muy bien. Ok, hemos dicho que es necesario ver un conjunto de situaciones o tenerlas en cuenta para discernir sobre si alguien tiene o no este carisma en las manos. Primero, una cualidad necesaria, esto que dice el Padre Fortea, el calor o la energía que se siente en las manos. En segundo lugar, atender a lo que se siente con esto.
Si lo que llamamos perturbación es que mientras se me imponía la mano, lo que se me decía, se me podía estar dando un mensaje profético o simplemente se estaba orando por mí, hay que ver esas dos situaciones. Una, donde tal vez solo hubo imposición de mano y oración por mí, sin decirme ningún mensaje, y pues bendito Dios. Y dos, donde se me impuso mano y se me dijo algo. Hay que ver qué situación sería. En ambos casos, si yo sintiera una perturbación, hay que ver a qué le llamo perturbación. Si estaban orando solo por mí, me pusieron las manos y yo me sentí perturbado, inquieto, mal, hay que ver, tal vez eso que se estaba haciendo no venía de Dios, tal vez no venía de Dios. Lo curioso sería ver que no viniera de Dios presentándose un carisma auténtico con esta energía en las manos, aunque ciertamente hay personas que van a sesiones de Reiki y sienten este calor en las manos de la persona que tiene, que es el que practica el Reiki, y no viene eso de Dios, ¿verdad? Ki, la energía vital, el Reiki, esta acción de poner o de transmitir la energía y tratar de curar con ella. Sienten calor, sienten energía, pero no viene de Dios. Entonces, si me siento perturbado a causa de aquello, puede ser que no viniera de Dios. Ahora, si se me dio un mensaje y lo que me perturba a mí es el contenido del mensaje, puede ser que el problema está no en la imposición de mano, sino en el mensaje que se me está dando. Puede ser que ahí haya alguna acción del maligno en ese supuesto carisma de profecía. O si el mensaje tocaba algún aspecto de mi vida donde tal vez sí, me exhortó el Señor y yo me sentí incómodo por lo que me estaban diciendo que era cierto, o tocaba algún aspecto de mi vida que estoy haciendo mal y no me gusta que me digan las cosas y eso también me molestó, no es tanto una perturbación como que viniera algo del maligno, sino más bien una incomodidad que me causó esta exhortación, pero es algo a lo que yo tengo que atender y revisar en mi vida. Entonces, estaríamos hablando de un auténtico, pero que la persona, más que turbada, se sintió confrontada. Entonces, habría que analizar bien esas cuestiones. Gracias por tu participación, hermana Darling. ¿Hay algún otro comentario? No sé si en YouTube o aquí mismo en Zoom. Sí, desde YouTube, Carmen Novelo comenta: saludos, buenas noches, muy interesante tema. Yo sí he conocido personas que curan con solo tocar al paciente y son médicos, no sacerdotes ni falsos profetas. Muchas gracias, hermana Carmen. Sí, como hemos dicho, no se necesita ser sacerdote para poseer carismas, ¿verdad? El Espíritu Santo lo derrama tanto sobre sacerdotes como sobre laicos. En particular, hay muchos médicos consagrados a Dios que realmente la medicina es un acto de caridad cuando se ejerce de verdad, muy grande, muy noble, y que está también en consonancia con lo que Dios quiere hacer en favor de los hombres, auxiliarlos en sus necesidades. Por eso cuando hay médicos, que yo también conozco médicos de primera mano, que son muy caritativos, muy de oración, que oran por sus pacientes, que le piden a Dios por sus necesidades, que ofrecen misas por ellos, Dios ciertamente puede derramar estos carismas sobre ellos para que los utilicen en el ejercicio de su profesión, la profesión de la salud en este caso. Entonces, sí puede darse el caso sin necesidad de decir que son falsos profetas. Hay otros, como les digo, que hay que tener cuidado con esto de la imposición de manos y con esto de los carismas, hay que discernirlos, que han consagrado su vida a los demonios, sus almas a los demonios, y el demonio les puede conceder estos supuestos dones y pueden verse supuestas sanaciones, pueden verse supuestos milagros auténticos como los que vemos en la televisión que pasan los protestantes, pero no necesariamente viene de Dios, porque pueden llevar a la persona al error, pueden llevarla a una falsa fe, espiritualidad en su vida, porque le hacen dudar de su religión, de su fe, de la autenticidad, le hacen buscar a veces una salida fácil a los problemas de su vida, o hay muchas personas, como el caso del don de la profecía, que buscan siempre un mensaje del cielo para resolver los asuntos de su vida. Entonces, siempre hay que discernir. No con esto estoy diciendo ahora vamos a andar con miedo y todo es duda, todo es temor, no. Sino que con esta información lo que tenemos que hacer es desarrollar una actitud prudente y consciente de lo que se está haciendo, viendo que todo sea para gloria de Dios, para bien de la comunidad cristiana, para incrementar nuestra fe, nuestra firmeza de fe en la iglesia y nuestra confianza y dependencia de Dios. Eso tengámoslo presente. Muchas gracias, hermana Carmen. No sé si alguien más acá en Zoom quiere hacer una pregunta en directo.
Desde Un YouTube comentario. también hay otra pregunta de María de los Ángeles Flores. Pregunta, ¿la gente que tiene el don de lengua sabe o se da cuenta? Sí, la respuesta es sí, ¿verdad? La persona tal vez en el momento que habló en lenguas no supo, ¿verdad? Y alguien le dijo, mira hermana, fíjese que mientras estaba en la oración usted empezó a hablar algo raro y la persona dice, no, yo ni cuenta me di, ¿verdad? Hay momentos en que el Espíritu Santo la arrebata a la persona y ciertamente ocurre eso. Sin embargo, en base a estos testimonios, la persona se va dando cuenta que tiene un carisma. Entonces no podemos decir que totalmente la persona ignora o desconoce al 100% la existencia de este carisma en ella. Si hay ya testimonios de personas que se lo han dicho, si la persona ha sentido que en algún momento como que no era ella la que estaba hablando o como que la lengua se le destrababa o se le trababa, pues la persona ya puede ir sabiendo que hay algo que está pasando y luego habría que discernir si realmente es el carisma de lengua o no, o si es algo más, pero por lo general en las personas de mucha oración sí sucede que sea el carisma de lengua el que se manifiesta, pero sí lo saben. Sí. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Aprovechen porque ahorita estamos cerrando este tema del carisma de lenguas, el carisma de profecía, imposición de manos, descanso en el espíritu. Entonces, si tienen cualquier duda relacionada a estos temas, ahorita es el momento para hacerlo. Porque en la próxima sesión ya hablaremos sobre otro tema. ¿Hay algún otro comentario, hermana Fer? En YouTube, María de los Ángeles Flores comenta, gracias por todo lo que nos compartió este año y que Dios le dé vida y salud y podamos compartir el próximo año, primero Dios. Amén. Dios así lo escuche y lo conceda según su voluntad. Es igual para todos. Muchas gracias. ¿Alguien más que aquí en Zoom quiera, no sé, hacer alguna pregunta en directo? Aprovechen, por favor, ahorita. La verdad, esta es la oportunidad para hacerlo. Muy bien. ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, terminemos pues esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de formarnos en este ámbito espiritual. Te pedimos que siempre contemos con la asistencia de tu Santo Espíritu en todo esto, con el auxilio y los ruegos de nuestra buena Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestra vida y con todo lo que hagamos. Si algo de lo que hacemos no te agrada, ayúdanos a conocerlo y a superarlo. Si necesitamos mejorar en algo, ayúdanos, Señor, a realizar esa mejoría. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nunca busquemos protagonismo humano o aplauso del pueblo, sino que busquemos más bien, Señor, estar bien contigo, conforme a tu voluntad, obrar lo que te agrada y luchar y alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Te lo pedimos todo, Señor, a ti, en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, tu único Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos imperio, contra quis insidet diaboli est presidium. Impere diri Deus supplice te precamur, tuque prince milice celestis, Satanan aliosco spiritus malignos, via perditionem animarum propagantem in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llámame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto.